Y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 1, versículo 4, aleluya. Dice la palabra, la leo para todos ustedes, la leo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice el Señor Jesús: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Yo te pido que sea usted hablándonos por medio de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor. Que tú nos enseñes, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Saludamos a los amigos y hermanos que están también a través de la página. Que Dios los bendiga. Cristo viene pronto. Ese es el tema de esta noche. Cristo viene pronto. Estamos en los últimos segundos del reloj de Dios. Cristo viene pronto a esta tierra a llevarse su iglesia, a llevarse la iglesia que Él compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Está próximo a que suene la trompeta. Y la única manera de oír esta trompeta es que estemos afinados o en sintonía con el dial del cielo. Así como cuando uno en el campo sintonizaba una emisora, uno tenía que buscar el dial. Y usted, si va a ver un canal de televisión, tiene que buscar el número del canal para poder sintonizar lo que está en ese medio de comunicación. Y la única forma para irnos con Cristo cuando suene la trompeta es que estemos viviendo para Él en santidad, en obediencia, que le estemos amando, que estemos caminando conforme dice su palabra. Amén. Y que estemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque el que esté frío, seco, vacío, sin la presencia de Dios, y nomás viviendo una religiosidad, pensando que por venir a una congregación X o tal, o leer la Biblia, se va a ir con Cristo, nos vamos a ir con Cristo, no va a suceder, se va a quedar, y no queremos quedarnos. Por eso debemos llenarnos del Espíritu Santo, como aquellos cristianos primitivos de la iglesia primitiva que nos habla el libro de los Hechos. Estaban todos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y donde ellos iban, predicaban el mensaje y las almas se salvaban, porque eran hombres que daban testimonio de la luz del Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo se consigue primero siendo obedientes a Dios, siendo hacedores de la palabra, y segundo, teniendo tiempo con Dios, orando, buscando a Dios en oración, leyendo la palabra. Leamos por favor la palabra de Dios en nuestras casas. Antes de ver los diarios por las redes digitales ahora, de ver las noticias, leamos la palabra de Dios. Saquemos un tiempo en el día y empapémonos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios tiene poder para cambiarnos, para transformarnos. Persona que se mete con la palabra de Dios, sea hombre, mujer, niño, es cambiado por ella. Persona que empiece a buscar a Dios, que empiece a amar a Dios, empiece a orar, Dios lo transforma y transforma su entorno, y se va de su entorno los problemas que el diablo viene a traer.
El diablo es experto en traer problemas a los hogares, a las parejas, a traer problemas entre vecinos. Y la única forma es meternos con Dios en oración. Allá en su cuarto donde usted vive, allá en su casa, busque un lugar y métase en oración y ponga ese problema, esa situación, esa necesidad. Entréguesela al Señor y ore. Y Dios le va a empezar a dar la solución y va a empezar a llenarlo a usted, a mí, de su Espíritu Santo, de tal manera que Dios va a mover lo imposible, lo inmovible. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Amén. Y Dios irá a llenar nuestras vidas con su Espíritu. Y usted podrá pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Y usted va a sentir la gloria de Dios. Y vamos a sentir la gloria de Dios. Y Dios se va a encargar de nuestros problemas. ¿Quién aquí no tiene problemas? Levante la mano el que no tenga problemas. Todos tenemos dificultades en alguna área, en alguna situación. Pero cuando venimos a Cristo, se solucionan los problemas. La venida de Cristo está cerca, mi hermano, mi hermana, muy cerca. Para Dios está ya todo ejecutado, todo cumplido. Estamos viendo todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está sucediendo, y es la voz de Dios diciéndole a la humanidad: voy a regresar pronto a traerme mi pueblo. Voy a regresar, voy a ir a traerme mi pueblo. Y aquí dice la palabra de Dios que el Señor Jesús escogió al apóstol Juan para que fuera el escritor del libro de Apocalipsis. Dios le reveló a Juan el Apocalipsis, que es lo último que pasará sobre esta tierra. Le reveló el futuro. Y nosotros vamos a ver todo esto que va a suceder desde un punto de vista diferente a como lo van a ver muchos. Si usted y yo nos quedamos cuando suene la trompeta, mi hermano, mi amigo, que nos ve por las redes sociales, preparémonos, porque los juicios serán terribles en esta tierra. Será terrible la ira de Dios que descenderá sobre esta tierra. El diablo será arrojado juntamente con todos sus demonios y ángeles caídos. Será terrible. Pero usted y yo no somos de esos que nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque vamos a orar, vamos a buscar la palabra de Dios, vamos a amar a Dios cada día, a hacer su voluntad, y Dios nos llevará. Cuando suene la trompeta, el Señor Jesús nos recibirá en las nubes y estaremos con Él. Gloria a Dios. Aleluya, alabe a Dios. Denle un aplauso a Jesús en esta noche. ¡Vive Dios! Y dice que Juan le escribió a las iglesias que estaban en Asia y las saludó y le dijo: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Aleluya. El primer persona que ha resucitado en esta tierra y que nunca más volvió a morir se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Cuando Jesús estuvo, Jesús resucitó a muchos, a Lázaro por ejemplo, y muchos más. Jesús los resucitó, pero ellos volvieron a morir. Pero Jesús resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios el Padre, y es el primogénito, número 1. Y Él con su sangre preciosa nos lavó de todos nuestros pecados. Son pecados que nosotros habíamos cometido antes, y ahora cuando nosotros vamos por ahí en el diario vivir, también fallamos, pero ya no necesitamos decirle: Señor, perdóname porque soy un pecador empedernido, soy un pecador, Señor, que vivo practicando lo malo. No, lávame, Señor, límpiame, porque uno como hijo de Dios, uno es diferente, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros. Y si tenemos pensamientos desagradables o de pronto discutimos con alguien, ofendemos a alguien, vamos y decimos: perdóneme, yo lo perdono, le doy una mano o un abrazo y arreglamos las cosas, y decimos siempre: Señor, perdóneme, Señor, perdóneme. En la noche me lavo con tu preciosa sangre mi corazón, todo mi ser me limpio, Señor. Porque el que diga que no peca sería un mentiroso, porque todos pecamos en algún momento. El único que no pecó mientras estuvo en esta tierra fue Jesús de Nazaret. Fue probado en todo, pero no pecó. Por eso Él es el primogénito de los muertos
y Él resucitó y Él recibió un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo que Jesús recibió, ese es el cuerpo que usted y yo vamos a tener. Un cuerpo inmortal, donde ya no moriremos más, donde ya no nos enfermaremos más, no nos envejeceremos, donde viviremos con Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios. Juan fue enviado por el emperador Domiciano a la isla de Patmos. Esta isla estaba allí en el mar Egeo, una isla pequeña, una isla rocosa, una isla árida. Esta isla tenía una extensión de 16 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Y allí era una prisión que tenía el Imperio Romano para enviar a los criminales, a la gente mala. Y allá los enviaban y de allá no se podían escapar. Y Dios permitió que a Juan, el apóstol, antes de eso, el emperador lo quiso eliminar, le quiso quitar la vida y lo mandó meter en un caldero, en un pailón gigante en aceite hirviendo. Y Dios lo protegió y no le pasó nada. Entonces, viendo eso que sucedió, el emperador lo envió para allá. Porque Dios tenía un proyecto, tenía un propósito con el apóstol Juan. Por eso usted y yo no vamos a irnos de esta tierra antes sin cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios, estemos en la perfecta voluntad. Hoy en día usted ve que está falleciendo mucha gente joven, jovencitos. Por aquí en la Casillas cada rato fallece un jovencito en una moto. Esa no es la voluntad de Dios, que ese joven muera antes de tiempo, que fallezca por la imprudencia. Pero usted y yo, como estamos en Cristo, ya no somos imprudentes. Entonces Dios va a cumplir el propósito en usted y en mí. Y dice la historia de que Juan fue enviado allí en el año 86 después de Cristo hasta el año 96. Y allí Juan, durante esos 10 años, Dios lo envió solito. Estaba Juan allí a que recibiera la revelación del libro de Apocalipsis, que es el último libro, es la corona de las Sagradas Escrituras, es el libro donde Dios nos cuenta qué va a pasar en el futuro. Usted y yo no vamos a estar cuando el anticristo se manifieste, cuando vengan esos 21 juicios sobre esta tierra. Usted y yo no estaremos aquí, porque estaremos arriba en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Y estaremos allí con millones y millones de almas que ya se han ido. Pero allí ya usted y yo tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo que tiene Jesús de Nazaret. Allí Adán recibirá ese cuerpo y todos los millones que han sido salvos recibirán ese cuerpo. Ya estaremos allí y Señor Jesús nos va a servir allí en la mesa. Santo. Sirvámosle aquí en la tierra con amor, con gozo. Sirvámosle a Dios con alegría, que allí el mismo Señor Jesús va a servirnos a nosotros. Qué privilegio que Dios nos va, el Señor Jesús nos va a atender allí en ese lugar, en esa boda del Cordero. Él va a estar allí con nosotros y vamos a ver su gloria, vamos a ver al Padre, vamos a ver allí el esplendor de su gloria. Y vamos a estar con Dios por la eternidad. Pero para eso debemos vencer. Porque los únicos que estaremos allí serán los vencedores. Los cobardes, dice la Biblia, aquí en el libro de Apocalipsis, que los cobardes estarán en el lago de fuego. Los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los hechiceros, los maldicientes, los adoradores de imágenes, los que buscan los brujos, las brujas, los que adoran al diablo, estarán allí en el lago de fuego. Pero nosotros estaremos en las bodas del Cordero porque hemos sido valientes. Usted y yo hemos sido valientes al decir no al pecado y sí a Cristo Jesús, no al mundo y sí, levante. Aleluya, gloria a Dios santo, vive el Señor Jesucristo. Santo. Estaremos en la eternidad, aleluya. Gloria a Dios. Estaremos en la eternidad con Dios. Estaremos gozándonos con Él. Vale la pena, hermanos, amar a Dios. Aleluya. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena ser hacedores de la palabra de Dios. Dice la palabra aquí, el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al soberano
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Mire cuánto hizo Dios el Padre a través de su Hijo. Lo amó a usted y me amó a mí. Y tanto fue el amor que fue demostrado. No es un amor de palabras. Yo te amo, mi creación. No, yo los amo porque Él dio la vida por nosotros. Él se dejó crucificar. Él lo hizo porque nos amaba, porque nos ama. Y Él nos lavó, nos limpió. Por eso usted, cuando el enemigo le venga a decir, usted sigue siendo un pecador practicante, usted se acuerda todo lo malo que hizo, dígale, diablo, que el Señor te reprenda. Cristo me perdonó, Cristo me hizo una nueva criatura, soy lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y si hemos pecado en algún momento, que hemos fallado, vaya rapidito a la sangre de Cristo y limpiémonos y lavémonos y arreglemos cualquier problema que tengamos. Vivamos en santidad, porque también podemos partir antes de que Cristo venga por la iglesia. Usted y yo podemos partir. En estos tiempos no es raro ver a personas que están bien y de repente les da un infarto, un paro cardíaco y chao. No debemos esperar, no, yo espero arreglar mi vida cuando ya más adelante, cuando ya sea viejito. No, todos los días debemos vivir como si fuera el último día, como si fuera el último momento, y amando a mi Señor y orando. La única manera de mantener esta relación con Dios permanente es la oración y la obediencia. Jesús dijo, yo soy el pámpano y ustedes son, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y el pámpano que no da fruto, dijo Jesús, mi Padre lo quitará. Amén. Y el que lleve fruto, Jesús dijo, mi Padre lo va a limpiar, hermano. ¿Y cómo nos limpia el Padre? Por medio de la palabra de Dios. Nos limpia, nos lava, nos purifica, nos limpia de todo lo que nos sirve, nos hace nuevas criaturas para que podamos vivir para Él. Y luego dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Qué promesas tan maravillosas que tenemos. Pero esto lo vamos a ver si nosotros nos esforzamos. Los discípulos, todos aquellos que estuvieron años atrás, los que dieron su vida en el circo romano, que fueron devorados por los leones, completas, familias completas fueron echadas allí, fueron devorados por el testimonio de Jesús. Las santas cruzadas que hacía el imperio romano, todo esto, ellos murieron, dieron su vida por nosotros, porque nosotros también miremos en ellos y digamos, si ellos pudieron amar a Dios en medio de esas persecuciones terribles, nosotros lo podemos hacer, porque en este tiempo no hay ninguna persecución. La Biblia habla en la carta a los Hebreos que tenemos alrededor una gran nube de testigos, y se refiere a todos aquellos que dieron testimonio y murieron por amar a Dios. Amén. Esa gran nube de testigos, y nos están esperando en el cielo. Allá nos están esperando ellos a que nosotros también cumplamos el tiempo aquí de dar testimonio de la palabra de Dios, porque estamos en el último tiempo. Y esto que estamos viendo aquí es la introducción que hizo el Espíritu Santo del libro del Apocalipsis. Todo lo que sucedió en 7 versículos está resumido, todo el libro de Apocalipsis. Y luego dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes. Jesús de Nazaret, aquí habla ya de su segunda venida. La primera venida de Jesús fue cuando nació en el pesebre, como un bebé de María. Esa fue la primera vez que Él vino. Ahora la segunda venida es aquí, cuando Él venga en las nubes. Cuando Él venga a recoger su iglesia, no viene a la tierra. Él se queda arriba en los aires y suena la trompeta, y todos los que hayamos amado a Dios, y si estamos muertos, dice que Él nos resucitará y nos dará un cuerpo incorruptible. Y si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y volaremos hacia las nubes, y allí nos encontraremos con Jesús, y Él nos llevará a las bodas del Cordero, donde estaremos 7 años celebrando las bodas del Cordero con Él, mientras que aquí en la tierra serán
La gran tribulación, 7 años, los primeros 3 años y medio será de paz, de abundancia, de muchas cosas bonitas aquí en la tierra que el hombre siempre quiere. Pero después serán 3 años y medio de gran tribulación terrible. Entonces, aquí dice que Jesús en la segunda venida va a venir en las nubes. Y dice la palabra de Dios, y todo ojo le verá. Ahí el Señor Jesús se dejará ver. Todo ojo, toda la tierra va a ver cuando Jesús regrese a esta tierra. Allá en Jerusalén, en el lugar donde Él descenderá. Allí en un lugar que la Biblia lo llama el Armagedón, donde será una guerra terrible que va a haber, donde todas las naciones, el anticristo, dice la Biblia, reunirá a todos los ejércitos y todas las naciones con sus ejércitos subirán allí a Jerusalén para exterminar a Israel, para acabarlo. Y cuando estén ya a punto de atacar a Israel para acabarlo, ya al final de los últimos, de los 7 años, el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que Él viene con sus ejércitos, con sus millones y millares de ejércitos. Él viene en un caballo blanco. Y viene con un ejército de gente que viene montada en caballos blancos. Y dice que en ese momento todo ojo le verá. Porque hoy en día usted se da cuenta que cuando sucede algo en cualquier lugar del mundo, nosotros lo podemos ver a través del internet, a través de las noticias, y lo transmiten en vivo y en directo. En ese momento, allí estarán todas las cámaras de televisión, todos los medios de comunicación estarán allí transmitiendo, y dirán, ya es el final de Israel, la guerra que se va a presentar para destruir a Israel. Y de repente, las cámaras van a enfocar hacia los cielos, y van a ver ese gran ejército, y van a ver al jefe de jefes, al capitán, al general de generales, que vendrá, el Cristo vivo vendrá en un caballo blanco, y lo verá todo ojo. Pero son aquellos que ya se han quedado en la tierra, aquellos que están aquí, aquellos que nunca adoraron a Dios y prefirieron adorar al anticristo, prefirieron adorar al diablo, servir al enemigo. Y vendrá Jesús. Y dice, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, se refiere a la nación de Israel, que fue la que le traspasó sus manos y sus pies, su costado. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes de la tierra se lamentarán y dirán, este es el verdadero. Pero ya es tarde para ellos, porque estarán allí esos millones de soldados que van a atacar a Israel. Y dice la Biblia que cuando Jesús regrese, Él agarrará vivo al anticristo y al falso profeta, el que hizo todas las señales para engañar a la humanidad, y los arrojará vivos al lago de fuego que arde con azufre. Allí, a ese lugar, los arrojará vivos. Y a esos ejércitos que son millones y millones, dice la palabra de Dios que con su palabra, con su poder, Jesús los destruirá, morirán. De tal manera que dice la Biblia que un ángel estará en el sol arriba, diciéndole a todas las aves carroñeras, venid a la gran cena, al gran banquete de Dios. Porque toda esa gente será muerta por la palabra de Dios, por el poder de Jesús. Morirán. Porque son gente que ya no quisieron a Dios, que se pusieron la marca del anticristo. Pero nosotros ya no estaremos en ese grupo. Pero para no estar ahí en esa situación, hay que buscar a Dios, hay que amarlo, hay que vivir para Él en santidad. Dejar el pecado, lo malo. Decirle, Señor, yo voy a amarte, voy a vivir para ti. El mundo con sus placeres y con todas sus alegrías es pasajero. Todo eso pasa. El mundo y sus deseos pasa. Pero los que hacen la voluntad de Dios permanecemos para siempre. Usted no ha visto los grandes artistas, gente famosa, actores, políticos, grandes reyes, grandes gobernantes. ¿Dónde están ellos? Murieron y desaparecieron. Pero nosotros vamos a permanecer por siempre.
Dice la Amén, Biblia que aleluya. en ese tiempo será esa gran mortandad y que después allá durarán los sepultureros en Israel. Durarán 6 meses enterrando los restos, los cadáveres para limpiar la tierra. Y ahí dice la Biblia que el Señor Jesús establecerá su reino aquí en esta tierra por 1000 años. Y usted y yo vamos a estar ahí. Pero para estar ahí debemos buscarlo a Él, amarlo, vivir para Él, Santo. ser santos. Porque la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda, sucia, que hace pecado, que practica lo malo, entrará al reino de los cielos. Amén. Ninguna cosa mala, sucia, pecadora, o sea, refiriéndose a lo malo. Ningún hombre o mujer que practique el pecado y diga yo agrado a Dios y vivo para Dios, no podrá estar con Él. Porque Él es santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo por toda la eternidad siempre. Y quiere que sus hijos seamos santos. Amén. ¿Y sabe usted dónde encuentra todas las instrucciones para vivir una vida de santidad? 66 libros tiene la Biblia, la Reina Valera. Leyéndola, cuando la leemos, ahí el Señor nos enseña todo lo que nosotros necesitamos para vivir para Él. Amén. Amén, aleluya. Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo viene pronto, más de lo que nosotros nos imaginamos. Para nosotros 10, 15, 20, 30, 50 años es muchísimo, pero para Dios es un segundo. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y debemos amar a Dios. Si Cristo no viene y nosotros partimos a la eternidad con Él, no me debo afanar, debo decir, Señor, lo importante es que yo esté contigo. Vivir para Dios. Amén. Entonces, Amén, hermanos, santo. damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a todos los amigos que nos han estado sintonizando, que ven nuestros videos y esta transmisión. Que Dios los bendiga. Feliz noche. Finalizamos la transmisión. Damos gracias a Dios por esta noche. Aleluya. Así que, hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Amén. Denle un aplauso a Jesús, que Él está aquí. Aplauda a Jesús. Porque mire, Dios quiere que la gente se salve. Dios quiere que la gente se arrepienta de su maldad y de su pecado.